5 years on the East Coast, it was time to go home. ¿Se acuerdan de GTA San Andreas? Un juego de Rockstar Games en un mundo lleno de adrenalina con personajes bien desarrollados y un antagonista que marcó toda una época, que fue premiado al mejor juego del año en ese año 2004, que arrasó con votaciones y críticas según los críticos, donde tomamos el control de Carl Judson, quien regresa a su barrio tras el asesinato de su madre, cuyo antagonista disfrazado de un policía fue el causante de la muerte de este mismo, solo para encontrarse en una ciudad sumergida en el caos, donde las bandas criminales luchan por el poder y la corrupción policial lo acecha en cada esquina, donde Tenpenny reina desde las sombras. Más allá de las misiones, GTA San Andreas ofreció libertad total, personalizar el físico, entrenar en los gimnasios, modificar vehículos, participar en carreras, jugar al baloncesto, asaltar las casas, volar en jetpack, etc. Cada acción influía en cómo el mundo te percibía, haciendo que cada partida fuera única. Pero ¿cuál fue el motivo que consideramos a Tenpenny como el mejor antagonista de la saga y su conducta que lo llevó a ser el personaje que conocemos hoy en día? Estas son las preguntas que nos establece el antagonista que hablaremos en este video. ¿Qué se les viene a la mente al escuchar esta canción? Para los que pasaron horas jugando al GTA San Andreas, esta melodía evoca algo muy claro: corrupción, autoridad y traición. Para el jugador promedio es el tema del temido del grupo del Crash, o pero aún del infame oficial Frank Tenpenny. Pero si alguien que nunca jugó este título la escucha por primera vez, pensaría que es la canción de un pandillero callejero, alguien de la calle, alguien involucrado en el crimen organizado y la violencia. Y es ahí donde está la respuesta. Este tema pertenece a uno de los personajes más corruptos del juego, un hombre de la ley que actúa como si fuera el dueño del crimen, Frank Tenpenny, y está en nuestra introducción a GTA San Andreas y también al personaje que analizaremos más adelante. La primera vez que vemos a Tenpenny es durante la llegada de CJ en Los Santos, tras el asesinato de su madre, pero en su recibimiento no es del todo apoyado, sino una emboscada. Tenpenny, acompañado de Pulaski y el oficial Hernández, arrestan a CJ y lo acusa fácilmente por el asesinato de un policía, el oficial Pendlebury. Tenpenny quien da las órdenes y manda a arrestar a CJ. Una vez que lo tienen esposado en el suelo, el oficial Hernández le quita su dinero y se lo entrega a Tenpenny. Y a pesar de que Carl suplica por él, Tenpenny lo acusa a CJ por su dinero, que es dinero de contrabando. Sí, lo típico, cosas que pasan en mi país. Con esa cara tú pareces representante de Virgen a los 80, hijo de perra. Desde el primer momento queda claro quién es la máxima autoridad de los tres. Tenpenny es quien da las órdenes, donde los demás solamente obedecen lo que él dice. Te hace odiarlos desde el primer minuto por su actitud altanera, aprovechada e incluso racista. Mientras conducen y se burlan de Carl, entre líneas dejan entender que le echarán la culpa a CJ del recién asesinato de un oficial, como ya mencioné, al oficial Pendlebury. En la precuela animada oficial del juego, en el cortometraje de GTA Introductions, se nos da más pistas sobre su origen, que sirve como precuela en los acontecimientos de GTA San Andreas, así como también nos deja conocer un poco más acerca de la personalidad de Tenpenny, Pulaski y el oficial Hernández. Vemos a Tenpenny negociando con Big Smoke, dejando claro que este policía no solo tolera el crimen, más bien lo alimenta. La escena nos deja entender que Big Smoke ha llegado a un acuerdo mutuo con ambos, acuerdo probablemente relacionado con el contrabando de sustancias ilícitas en Los Santos. Más tarde retomamos la narración con una conversación entre el oficial Hernández. Pronto pasará a formar parte del Crash, la unidad policial encargada de desmantelar las pandillas de Los Santos. Pulaski muestra recelo ante la llegada de un novato que quizás no comparta sus métodos, pero Tenpenny descarta esa preocupación, donde tiene asuntos más mayores por ocuparse, como el oficial Pendlebury. Al parecer Pendlebury, quien también estuvo dentro del Crash y amenazado con exponer sus prácticas corruptas e inmorales del grupo. Acto seguido vemos a Tenpenny hablando por teléfono con Big Smoke, visiblemente perturbado por una tarea que le encargó. Smoke invoca sus propios principios y habla de la lealtad, pero Tenpenny lo silencia con una amenaza. About you. I don't give a fuck about your principles. I don't give a fuck about your friends. People who step in my way get fucked. Now you got paid. You took the money. I'm trying to set you up for life here, boy, and you're inadequate. You're no use to me at all, boy. Maybe I should kill you instead. Eddie, organize a hit squad. Not a problem.
You hear that? You feeling me here? You about to wake up with your head 50 feet away from your body, son. Do what we agreed. Oh, you think you can put one over on me? Do you? I don't think so. So do it. This week. Ya que ha cobrado su parte y si no cumple con la tarea, podría mandar a alguien a hacerle el trabajo en su lugar. Al colgar, pregunta si todo está bajo control. Y Tenpenny ofendió porque le llamó amigo. Le recuerda que él no es su amigo, sino es su superior y su jefe, y eso no debe de olvidarlo. Y aún así asegura que tiene todo resuelto. Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. Y eso me da muchísima pena, cabrón. Nigga, what the fuck? Con estas escenas entendemos cómo es Tenpenny en su personalidad, prepotente y manipulador, dispuesto a pisotear a cualquier límite moral o legal por su propio beneficio. Y a continuación observamos cómo un sable verde sale de su garaje, el mismo coche que luego dispara contra la casa de Beverly Johnson, y cabe la teoría de que Big Smoke lo envió para eliminar a Sweet, pero se oponía al tráfico de drogas. Sin embargo, el plan falla trágicamente y la víctima es la madre de Sweet. Esto es clave para entender la razón por la cual Big Smoke no traiciona más adelante en el juego. Tenpenny fue parte fundamental en esa traición, y es que Tenpenny sabe muy bien que el dinero y el poder mueve las calles en los barrios, y es la mejor forma que tiene para mantener todo bajo control y beneficio. Es verdad, mucho de nosotros puede variar en cada persona de lo que hacemos, de lo que sentimos, que puede estar conectado en algún punto de nuestro pasado, e incluso muchas veces no somos conscientes de ello. Pero gran parte de nuestras conductas son un eco de lo que alguna vez nos sucedió, que puede ser momentos felices e inolvidables, así como también puede ser momentos tristes y heridas que nos marcaron de por vida. Pero a lo largo de nuestra vida nosotros intentamos ignorarlas a tal punto que lo escondemos tan bien que nosotros nos olvidamos en algún punto de nuestra existencia. Sin embargo, eso no significa que esos vacíos emocionales hayan desaparecido, ni mucho menos hemos logrado superarlas. No, al contrario, a lo mejor nosotros nos olvidamos cómo fue el suceso que nos marcó, pero ese dolor está ahí guardado y muchas veces nos marcó, y mucho. Y no logramos canalizar eso o aceptar vivir con ello, que pueden llegar a moldear nuestras propias decisiones, nuestras relaciones interpersonales, así como también nuestra forma de vivir. También vemos cómo planea integrar a Hernández en su unidad antipandilla de los Santos, al Crash, y cómo el oficial Pendlebury se convierte en una amenaza. Todo comienza cuando el oficial Hernández sube al coche en su primer día de trabajo en la policía, donde conoce dos figuras muy peligrosas dentro del cuerpo de la policía, Frank Tenpenny y Eddie Pulaski. El oficial Hernández tiene buenas intenciones, dice que quiere limpiar las calles enfrentándose al crimen, hacer lo correcto, pero en el Crash eso no es suficiente. Aquí no buscan héroes, buscan soldados dispuestos a ensuciarse las manos. Donde Hernández intenta contarle un caso difícil que le tocó manejar, una situación de violencia doméstica, donde tuvo muchas dudas y no supo cómo manejar la situación, y les dejó bien en claro a ellos que tuvieran comprensión. Pero para Tenpenny eso fue una señal de debilidad. Violencia doméstica, se burla. Nosotros lidiamos con asesinos todos los días y en ese momento todo cambia. Le dejan claro que en su mundo no hay espacio para la duda, que para ser parte del Crash hay que estar dispuesto a ignorar las reglas, incluso cruzar la línea, si eso significa mantener el orden. Hernández intenta defenderse, dice que está dispuesto a hacer lo necesario, pero eso no bastó con palabras. Lo siguiente que hace Tenpenny en su manera de decirle es echarle en cara al oficial Hernández, una frase que lo deja pensativo y lo hace razonar, donde dice lo siguiente: tú no estás listo. Donde se ve al coche detenerse y dejar a Hernández atrás confundido, donde lo abandonan, así sin más. Porque en el Crash la compasión no tiene lugar y Hernández aún conserva bondad en su corazón, algo que Tenpenny no le gusta del todo. En una breve escena pero poderosa, un recordatorio de que los Santos, incluso los que juraron proteger, pueden ser los más peligrosos. Una amenaza que Tenpenny elimina sin pestañear, usando Hernández como arma. Más adelante en la escena se traslada a un rincón aislado donde Tenpenny, Pulaski y Hernández se reúnen alrededor del oficial Pendlebury, y ya herido en el suelo mientras recibe patadas y amenaza en un macabro ritual de iniciación, Tenpenny le exige a Hernández que remate con su propio compañero. Al principio Hernández se le ve donde retrocede, paralizado por la duda y el horror,
pero por bajo la lluvia de insultos y la presión implacable de sus superiores, finalmente aprieta el gatillo. ¿Crees que Hernández tuvo otra opción o eligió convertirse en verdugo? Déjanos tu comentario. Tenpenny no ve a CJ como un ser humano, sino un recurso en el cual puede sacar provecho cuando le conviene. La empatía le es ajena y no reconoce ningún valor intrínseco en las personas, solo evalúa su utilidad personal. Para él, los pandilleros como CJ no son más que insectos sociales a la que pueden manipular sin escrúpulos, donde ese momento CJ no es libre. Tenpenny lo manipula, lo chantajea y lo usa como un brazo armado. Le asigna trabajos que solo un desesperado aceptaría: eliminar testigos, interrumpir negocios y crear caos en la ciudad. Su entorno no es un enorme tablero de ajedrez, mueve sus peones con frialdad y los sacrifica para garantizar su triunfo. Tenpenny no ve como simples personas, ve como una pieza de ajedrez y CJ para él es el caballo más útil, más fuerte y sacrificable. CJ ocupa un puesto distinto a su estrategia y no solo una pieza desechable, sino un caballo, valioso por su habilidad para asumir misiones de alto riesgo. Precisamente para eso Tenpenny se aseguraba de mantenerlo con vida, como deja entrever Pulaski en la conversación que tienen durante la misión en que se supone debemos eliminarlo. Tenpenny was the one saving your ass. Every time I wanted to get rid of you, he'd find some excuse to keep you alive. Tenpenny no solo se beneficia del caos, lo fomenta, informa a varias pandillas de ese mismo golpe para que choquen entre ellas. Mientras los barrios arden, él recoge los frutos, poder, sobornos y control. La guerra entre bandas no es un problema para él, es su estrategia para gobernar desde las sombras. Su relación con Big Smoke es de muestra de manipulación total. Le exige traicionar a su familia, negociar con drogas, alterar el equilibrio de poder en la ciudad, y Smoke, cegado por la ambición, acepta. Tenpenny se aseguraba de que cada banda esté atacada por sus hilos, los vagos, los balas, los Grove Street y entre otros, hasta los mexicanos del norte. Todo en nombre de la red de narcotráfico que él supervisaba desde la silla en su autoridad. Es increíble cómo Tenpenny mueve los hilos desde arriba para conseguir que todo salga siempre a su favor. Bajo amenazas, corrupción y aprovechándose de su poder, consigue siempre quedar en la cima de la colina. Cada vez que CJ trata de rebelarse, Tenpenny lo aplasta, lo amenaza con su hermano, con la cárcel y con la muerte. Y lo más grave de todo esto, sabe exactamente dónde está, con quién habla y con quién planea. CJ es libre, pero solo hasta donde Tenpenny lo permite. Más tarde, Ryder y CJ deciden hacer caso a la palabra de Tenpenny y van a saltar el tren. Sin embargo, cuando llegan al lugar se percatan de que otras pandillas de los Santos también están ahí, sugiriendo que probablemente Tenpenny también los esté informando acercando del cargamento. Esto sería una jugada maestra por parte de Tenpenny, pues busca generar caos en la ciudad, caos en las bandas y así desestabilizar poco a poco más la situación en los Santos, para poder él mantener el control desde las sombras. La guerra entre pandillas es algo que le beneficia a cierto modo a Tenpenny, pues aparte de que es una forma de limpiar las calles de los Santos, es una manera de justificar cada vez más sus actos inmorales, pues a mayor caos genere las pandillas, tiene la excusa perfecta para hacer sus métodos más despreciables. Sin embargo, estas conexiones no siempre están presentes, ya que como dije, algunas de nuestras acciones están ligadas por nuestro pasado, pero también no todo lo que somos necesariamente tiene que tener un pasado que lo explique. Hay quienes que actúan porque simplemente así son, porque el presente y no el pasado no es que lo moldean, no siempre existe un evento profundo que los marcó. A veces, como dije, algunas otras decisiones y emociones no necesariamente están ligadas por un hecho del pasado, sino en la forma en la que vivimos. Podemos ver a Tenpenny y Pulaski saliendo nuevamente de la casa de Big Smoke, y al ver a CJ, Tenpenny y Pulaski lo amenazan nuevamente, diciéndole que lo tienen bien vigilado. Para sus últimos se van y CJ le pregunta a Big Smoke acerca del por qué nuevamente se encontraba en su casa, pero Big Smoke nuevamente desvía la pregunta diciéndole lo siguiente: Shit, without Tenpenny taking an interest. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Ain't thinking of taking a little ride. 3 deep mention. Mientras Smoke y CJ indagan en el asunto, los vagos se percatan de su presencia y deciden subirse al tren para escapar. Pero CJ y Big Smoke van tras ellos para asesinarlos.
probablemente para que no se corra la voz acerca que estuvieron metiéndose en sus asuntos y así evitar generar más tensión entre ambas pandillas. En esta misión más tarde CJ se encuentra accidentalmente con el Crash dentro de un restaurante de donas, a lo que Tenpenny, al percatarse de su presencia, con su actitud prepotente le ordena sentarse junto a ellos. Le reclama acerca el por qué no había tenido tiempo para visitarlos, para después decirle las siguientes palabras. On you from such a height, you'll think God himself is crapped on. You know me, Officer Tenpenny. Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. Don't touch me, you pig hands. That's right, Carl. I got my eye on you. And, like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker! Y lo más desconcertante es que la mayoría de nuestras acciones ocurren o las hacemos de forma inconscientes y las arrastramos durante años ignorando su origen o justificándola como parte de nuestra personalidad. Pero hay un momento en que en alguna situación o un instante de vulnerabilidad nos obliga a mirar hacia adentro. Y es ahí donde está ese vacío que intentamos ignorar por tanto tiempo. Esa área que no hemos logrado sanar del todo. Y es ahí donde, por más incómodo o doloroso que sea por recordar, es ahí donde empieza el verdadero cambio. Haremos un pequeño receso psicológico, así que si te está gustando esto, no te olvides suscribirte y dar tu like. En el fondo, muchas de las operaciones de Tenpenny giran en torno a silenciar quienes podrían delatarlo. Cuando necesita ejecutar esa clase de tareas, su mejor ficha siempre ha sido CJ. Y por eso, tras la emboscada donde arrestan a Sui y a él, escoge dejar libre a él primero, porque sabe muy bien que CJ le resulta más útil vivo que muerto. En otra misión, el equipo El Crash reaparece para frenar a los balas. Descubre que están moviendo armas con compradores extranjeros, un negocio que amenazaría el equilibrio que favorece a Tenpenny. Para él es esencial que las bandas permanezcan fragmentadas luchando entre sí y no unidas bajo un solo mandato que escape su control. La traición de Big Smoke y Ryder contra Sui, la emboscada que acaba en su encarcelamiento probablemente fomentaba parte de su guión. Tenpenny buscaba aislar a Sui y empujar a CJ hacia la influencia de la nueva alianza de narcotraficantes. Sin embargo, su plan se desmorona cuando CJ descubre la verdad y se convierte en un riesgo para todo el plan. Un testigo vivo y libre de los santos que podría desbaratar toda la conspiración. Por eso, más que un simple peón, Tenpenny reconoce en CJ un activo valioso en el cual conviene mantener fuera de la cárcel y bajo su sombra. A veces lo más complicado no es lo que vivimos, sino cómo intentamos explicarlo. Nos obsesionamos con encontrar tramos ocultos, raíces profundas, significados enredados en donde no las hay. Queremos darle una narrativa compleja a todo, como si cada acción o decisión tuviera que ser el eco de un pasado doloroso, un reflejo de un conflicto interno. Pero como mencioné anteriormente, la conexión entre el pasado y lo que somos ahora no siempre existe. Al igual que Walter Bright en Breaking Bad, en su propia historia, Tenpenny justifica sus actos reprochables como una causa superior. Él sostiene que para mantener los actos en orden, está permitido pisotear los derechos de los pandilleros, deshumanizándolos y considerándolos como personas inferiores, bajo una misma lógica retorcida. Encarga a CJ una misión aparentemente sencilla: comprar marihuana a Truth para incriminar a un fiscal de la DEA, para amenazar con exponer su corrupción y de paso acabar con su carrera. Esa operación se convierte en la piedra angular de las siguientes misiones. Los atracos que haremos con Catalina servirán de gran ayuda para recaudar el dinero necesario para pagarle a Truth la hierba. Quítate la ropa. ¿Qué? ¡Auxilio! Quien luego confirma por teléfono que la droga está totalmente lista y preparada para venderla finalmente. What's happening? Hey, Carl, dude. Now I got the little mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. En la misión Are You Going to San Fierro cerraremos el trato y más adelante en la misión 555 White Tide recibiremos la llamada de Tenpenny que marca el siguiente paso de su esquema. Great! Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Well, where I go find him?
He's at the Vankoff Hotel in the Financial. Oh, for sure. A medida que avanza la historia, el imperio de Tenpenny comienza a desmoronarse, más soplones aparecen, más encargos se acumulan y su desesperación se hace evidente. Ya no es el oficial intocable, es un hombre paranoico, violento que golpea a CJ sin ninguna razón en público y ordena asesinato como si fueran recados. La caída se hace mucho más inevitable, pero él aún no lo ve. En la misión Misa Preparation, esta cinemática a todo lo que hemos jugado el juego la recordaremos a la perfección, pues en esta misión donde Tenpenny, muy probablemente por el estrés que lleva encima, se quita con Carl dándole un golpe en el abdomen al este último haber hecho un pequeño chiste. On too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas? How you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa! El desgaste acumulado lo empuja a una agresividad y una paranoia más creciente, provocando fallos que antes habría evitado. Su ataque contra CJ evidencia que la paciencia se le agota y que el estrés lo ciega, donde cada vez se delata por sí solo, empujándolo a reacciones impulsivas. Ya no es ese oficial que jugaba con las normas para escapar de cualquier circunstancia. Ahora vive taponado de grietas y erradicando todo riesgo de su estabilidad. Getting a little edgy, fellas? ¡Mierda, carajo! ¿Dónde mierda piensa que está, puta madre? ¡Ah, mi bola, huevón! Este patrón se repite a lo largo de la trama. El Tenpenny invencible de los primeros días, que parecía capaz de maniobrar con sigilo, da paso a un hombre desesperado, forzado a recurrir a CJ para resolver problemas que antes hubiera manejado con más cautela. Un error que muchos solemos cometer en no tratar de guiarse por los demás o al aprender cosas nuevas de nuestro comportamiento. Pensamos que podemos explicar o aconsejar a la otra persona como un reflejo de nosotros, pero la verdad esto no es así. No todos tienen que lidiar con un pasado oscuro o un hoyo que según ellos los marcó. Es por eso que son como son, porque ojo, esto no tiene que ser arreglado. El hecho que te estés esforzándote para descubrir tus propios comportamientos y sus posibles razones no te da licencia para entender las razones del comportamiento de los demás. Y como dice una gran frase, aceptar que eres una mala persona no te convierte automáticamente en alguien bueno. Y este patrón nos adelanta a su destino. Un hombre tan corrupto que ni siquiera su propia brutalidad puede salvarlo de su inevitable caída. Después de unas cuantas misiones, Tenpenny nos hará una llamada para saber si ya hemos completado el encargo, pidiéndonos vernos a Aldea Robada, un pueblo olvidado de las afueras de las Venturas. Una vez estando ahí, el crack se presentará, volviendo así a ver a nosotros al oficial Hernández, el cual ya llevaba varias misiones sin aparecer. Mientras Hernández nos apuntaba con el arma, obligándonos a entregarle el uniforme a Pulaski, Tenpenny, sin darle tiempo a reaccionar a Hernández, lo golpea por la espalda proclamando las siguientes palabras. You sold us out. Time to dig, Carl. Hernández, cansado de su corrupción, finalmente se revela, pero en su acto heroico en su sentencia, Pulaski lo ejecuta en una escena brutal. Este instante define el destino de Pulaski justo cuando comienza a desterrar la tumba de Pendlebury. En sus últimas fuerzas arremata contra Pulaski y aunque su ataque no logra derrotarlo, crea la distracción perfecta para que CJ se libere de su control y gane ventaja necesaria. Ahí mismo arranca la persecución épica que los jugadores han esperado. La oportunidad para ajustar cuenta en primera persona con uno de los verdugos más grandes en este videojuego. Durante la huida, los intercambios verbales son relevantes. Pulaski exhibe su arrogancia en cada insulto y amenaza mientras CJ intenta hacerlo entrar en razón, señalándole que no es más que un simple peón para Tenpenny. Pero Pulaski, cegado por su lealtad al corrupto oficial, ni siquiera lo escucha. Al final, entre burlas y gritos de desafío, CJ logra darle caza y poner fin a Pulaski a su reinado de terror, vengándose finalmente de uno de sus peores verdugos. Not feeling so fucking full of yourself now, huh? Yeah, well, them's the breaks, fuck. Any last requests? Yeah. Can I fuck your sister? You an asshole to the end, punk motherfucker. Ni siquiera en sus últimos momentos Pulaski mostró un tipo de remordimiento por sus atrocidades. Esta misión es sumamente clave porque por fin exponen todos los métodos corruptos de Pulaski y Tenpenny en la cadena nacional de noticieros, sometiéndolos en un juicio público.
Sin embargo, al cierre del proceso, un fallo sorprendente deja a Tenpenny libre y cargos por falta de pruebas. La indignación se dispara y Los Santos estalla en anarquía, donde se producen saqueos, homicidios y disturbios que recorren por toda la ciudad. La ciudad, torturada por años por la impunidad de aquel oficial, ahora arde con violencia descontrolada. Narcotics and sexual assault. They brought it on themselves. That bastard cost me my farm. And he hogged the barn. Fellow officer Ralph Pendlebury, who had threatened to turn. En medio del caos, CJ toma una decisión definitiva: localizar a Big Smoke y ajustar cuentas personalmente con el cerebro del narcotráfico. Pero justo cuando cree haber llegado hasta el final, Tenpenny interrumpe en el escondite de Smoke, empuñando una escopeta y exigiendo a CJ el botín que su antiguo aliado guardaba, amenazándolo para asegurarse una vía de escape de Los Santos. Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. La genialidad de esta escena radica en cómo CJ aprovecha el delirio de la persecución de Tenpenny. El oficial, convencido de que Sweet viene a rescatarlo, cae en la trampa, cuando en realidad su hermano ni siquiera estaba presente. La desconfianza crónica de Tenpenny y la soledad absoluta, sin que nadie lo respalde, convierten en esta escena en el final perfecto para su reinado de corrupción. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Sweet! What? Money? It ain't over, Carl. It ain't over. Mientras intenta huir de CJ, arranca una persecución que nos sumerge a una auténtica batalla. Esquivar patrullas aliadas de Tenpenny, enfrentar bandas enemigas, aún al borde del abismo, su poder mueve aún a los subordinados. Es la persecución más extensa de todo el juego, y cada segundo se siente cargado de tensión. Al fin, el jugador saborea la oportunidad de ajustar cuentas con el oficial que abusó de su autoridad, manipulándolo y obligándolo a cubrir sus fechorías. La huida culmina cuando el camión de bombero de Tenpenny se descontrola y cae desde un precipicio desde un puente, estrellándose justo sobre Grove Street. En sus últimos instantes grita su odio hacia la ciudad que lo emergió desde la oscuridad, dirigiéndose una vez más con arrogancia como si nada aquello importara, pero su influencia se ha esfumado y en cuestión de segundos su caída será definitiva. Este instante encierra múltiples significados. No solo significa la caída definitiva de Tenpenny, sino también el fin de la corrupción que asoló Los Santos durante tanto tiempo. Que su último aliento se dé en Grove Street no es un golpe de suerte, sino un símbolo de que todo lo que CJ sufrió, la manipulación, la obediencia forzada y el abuso de poder, que ahora cada vez se vuelve más tenue en el villano. Tenpenny, quien creyó ser intocable, aspira sin honores, sin amigos, ni seguidores que lo respalden o lo guarden con estima. Fue su propia sentencia, desconfianza y su ambición descontrolada y su crueldad que lo impulsó a este abismo final. Y así, en un suspiro solitario, desaparece el hombre que alguna vez gobernó con sus propias manos sobre la ciudad que ahora por fin respira libremente. Frank Tenpenny no es solo un villano del videojuego, es el reflejo de un sistema corrupto, de una autoridad podrida que usa el orden como excusa para el abuso, y su historia nos recuerda algo esencial. Incluso el poder más grande se derrumba cuando se construye sobre traición, miedo y mentiras. Al final del juego descubrimos algo muy importante, que no es el fin para conocerte, para entenderte y para descubrir el por qué haces lo que haces. Si no te conoces bien, si no tienes claridad el por qué haces lo que haces, puedes caer en el círculo de Tenpenny, asumir que todos actúan en base a un trauma, cuando, como ya dije, algunas personas actúan porque así son. Assholes, you never understood what I did. 50 of me, and this town would be okay. Este personaje nos deja una enseñanza muy importante, que no todo es tan profundo como parece, y que no todos necesitan ser arreglados. Antes de mirar a otro, asegúrate de conocerte a ti mismo. Solo así podrás distinguir entre lo que realmente necesita atención y ayuda y lo que simplemente es, porque al final la vida no siempre es tan perfecta y a veces es solo, sin embargo, lo que reflejamos entre nosotros mismos. Cuando realmente nos conocemos y aceptamos que hay algo que nosotros debemos corregir, se necesita mucha corrección y terapia por parte de nuestros seres queridos.
y es un proceso sumamente muy largo identificar esa conducta que usamos para evadir ese vacío, para enfrentar lo que duele. Y es el primer paso para la sanación, es aquí donde el apoyo y una buena terapia psicológica y acompañado de nuestros seres queridos que nos rodean se vuelven mucho más esenciales. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Recuerda, si te gustó muchísimo este análisis de Frank Tenpenny de GTA San Andreas, puedes compartirlo con todos tus amigos y puedes dejarme tu grandísimo like para seguir trayendo este tipo de videos. Si quieres comentar sobre su personalidad de este antagonista tan icónico de la saga o sugerencias para mis próximos videos, puedes dejármelo en la caja de comentarios y se lo estaré leyendo con mucho gusto. Y ya para culminar, no te olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto cuando suba mis próximos videos. Y para no perderte ninguno. Gracias por todo, mi nombre es Tony y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, bye.